Me atrapó en el ensayo y me dijo: sinceramente, no encajas con la vibra que buscamos mañana. Mejor no vengas. Sentí como si 150 miradas me atravesaran mientras caminaba hacia la salida. Pero en lugar de ir a mi auto, marqué al catering. Cancelen todo. Ahora, mi nombre es Rebeca Herrera, tengo 32 años y dirijo una firma de contabilidad en Ciudad de México. No era rica ni glamorosa, pero tenía algo que ellos jamás esperaron: control total sobre la parte financiera de su boda soñada. Cuando era niña, mi hermano menor Daniel siempre fue el favorito. Yo era la responsable que limpiaba sus desastres. Hace 6 meses, cuando se comprometió con Mariana, decidí regalarles la boda completa: lugar, catering, flores, fotógrafo, todo. Durante medio año, cubrí depósitos, negocié con proveedores y me encargué de la logística, mientras ellos planeaban el día perfecto. Mis padres siempre decían que yo era la constante, la que no necesitaba atención, mientras Daniel requería apoyo extra. Pensé que financiar su boda finalmente me haría parte del círculo cercano en lugar de la sombra silenciosa de siempre. Pero Mariana nunca me quiso. Me veía como un obstáculo para su visión de perfección, demasiado práctica para su estética soñada. Y cuando me dijo que no pertenecía a la boda que yo había pagado, algo dentro de mí se rompió. Comprendí que había estado financiando mi propia exclusión, bancando a personas que preferían borrarme en lugar de incluirme. El traición ocurrió durante el ensayo, en el mismo lugar que había reservado y pagado personalmente. Llegué temprano ese viernes para revisar los últimos detalles con los proveedores, cargando mi carpeta gruesa de planificación y vistiendo un vestido azul sencillo. Los jardines del río eran hermosos, justo como los había imaginado tras visitar 12 lugares distintos. Las luces colgantes brillaban entre los robles, y el altar se veía mágico con el atardecer de fondo. Mariana apareció con su atuendo de ensayo de diseñador de pies a cabeza, acompañada por 5 damas de honor, todas rubias, altas, perfectas como de revista. ¿Qué haces aquí? Su voz cortante me atravesó. Parpadeé, confundida. Estoy aquí para el ensayo. Quería asegurarme de que todo estuviera listo para mañana. No estás en el cortejo, dijo fría. Y sinceramente, no encajas con la vibra que buscamos. Las damas de honor rieron, intercambiando miradas como si yo fuera una broma compartida. Soy la hermana de Daniel, murmuré, casi en un susurro. Pensé que caminaría por el pasillo como familia. Mariana se acercó, bajando la voz para que solo yo la escuchara. Creo que es mejor si simplemente te quedas en casa mañana. Este día es nuestro, no para hacer sentir cómodos a todos. Miré a mi alrededor buscando a Daniel, esperando que me defendiera. Pero estaba al otro lado del patio, sumido en conversación con sus padrinos. Evitando mi mirada, la sonrisa de Mariana se tornó cruel. No perteneces aquí. Vete, esas palabras me golpearon como un puñetazo físico. Me estaban desinvitando de una boda que yo había financiado. Cada arreglo floral, cada silla, cada guirnalda, todo había salido de mi dinero. Caminé hacia el estacionamiento en estado de shock, temblando mientras sostenía las llaves de mi auto. Todo lo que había elegido, las flores tras 3 degustaciones, el menú del catering aprobado, la banda tras escuchar docenas de demos. Todo estaba bajo mi control. Pero según Mariana, yo no tenía lugar allí. Mi teléfono vibró con un mensaje de Daniel. Max me contó lo que pasó. Por favor, no compliques esto más de lo necesario. Fue entonces cuando entendí que esto no era solo la dificultad de Mariana. Era un esfuerzo coordinado para borrarme de su día especial, mientras seguían disfrutando de mi dinero. De golpe, el dolor se transformó en claridad. Querían que me fuera. Bien, pero no podrían quedarse con mi dinero también. A la mañana siguiente, llamé al lugar para confirmar detalles finales y descubrí algo que me hizo hervir la sangre. Mariana había intentado cambiar la información de contacto principal con los proveedores días antes. La coordinadora explicó: quiere que su nombre figure solo para la coordinación del día, y que tu nombre se elimine de todas las comunicaciones. Dijo: ¿por qué? Pregunté, sabiendo la respuesta. Mencionó que hay drama familiar y necesita proteger el evento de interferencias. Mariana se había posicionado como la novia razonable, mientras yo era la difícil del cuento. Planeaba excluirme, pero mantener mi dinero. Colgué y manejé directo a la casa de mis padres, buscando apoyo. Seguramente entenderían lo injusto que era todo. Mi madre apenas levantó la vista de su café. Mariana está bajo mucho estrés. ¿No puedes ser la más grande y dejarlo pasar? Mi padre asintió desde detrás del periódico. Siempre has sido independiente, Rebeca. Daniel necesita esto más que tú. Sugirieron que me perdiera la boda para mantener la paz. Mis propios padres estaban priorizando la comodidad de Mariana sobre mi dignidad. Yo pagué todo, dije, con la voz quebrándose ligeramente. Eso fue muy generoso, respondió mi madre. Pero hacer un escándalo no cambiará nada. Sentí como me convertía en el problema por no aceptar mi exclusión con gracia, como si ser ignorada mientras daba todo fuera un delito.
Esa tarde, Mariana me llamó directamente. Su voz estaba azucarada, venenosa. Rebeca, sé que ayer fue incómodo, pero espero que comprendas que así tiene que ser. Me quedé en silencio. Dejándola cavar su propia tumba, Daniel y yo estamos muy agradecidos por todo lo que has hecho, dijo. Eres tan generosa. Me reconocía por mi dinero mientras confirmaba mi exclusión. Cada flor, cada plato, cada nota musical. Todo mío, pero yo no pertenecía. Asegúrate de tomar muchas fotos para que veas lo hermoso que quedó todo un continuo. Tal vez cenemos la próxima semana y te muestre las fotos. La audacia era brutal. Quería que pagara su boda y luego esperara las fotos como una pariente distante. ¿Sabes qué, Mariana? Dije finalmente. Tienes razón, Do, que bueno, sabía que lo entenderías. Lo entiendo perfectamente. No quieres que esté ahí y yo no quiero estar donde no me quieren. Hubo un silencio. Probablemente percibió algo en mi tono. Me alegra que estemos de acuerdo, dijo cuidadosamente. Sí, definitivamente. Fue en ese instante que comprendí cómo me veían, como una cuenta bancaria. No como persona. Podían tomar mi dinero mientras me trataban como desechable. Después de colgar, me senté en mi oficina en casa, mirando la pared llena de contratos y acuerdos con proveedores. Entonces la imagen completa comenzó a aclararse. Lo que ellos no sabían era que cada contrato estaba a mi nombre. Había insistido en esta modalidad para agilizar pagos y evitar confusiones sobre quién era responsable de que el nombre de Mariana no aparecía en ningún documento legal. Solo figuraba como contacto para coordinación del día del evento. Lo que ellos ignoraban era que todos los contratos tenían cláusulas de cancelación que protegían mis finanzas. Podía anular cada servicio con 24 a 48 horas de anticipación, pagando mínimas penalidades. Desde el lugar, el catering, las flores, el fotógrafo, hasta la banda, todo podía ser cancelado bajo mi control. También había estado documentando el comportamiento hostil de Mariana durante semanas. Guardé mensajes de texto, grabaciones de conversaciones y notas detalladas de sus intentos por excluirme. Mi instinto profesional y de contadora había entrado en acción desde que percibí los primeros problemas. Siempre llevo registros. La póliza de seguro de la boda también estaba a mi nombre, asegurando protección ante cualquier pérdida financiera. Lo más importante, Daniel nunca fue agregado como confirmante en ningún contrato. Ellos asumieron que mi generosidad significaba renunciar al control, pero yo había mantenido la autoridad legal sobre cada detalle. Cada flor, cada plato, cada nota musical era mío. Mi aliado más cercano era mi socio y amigo Jack, quien había sido testigo de todo este drama durante meses. Lo llamé esa noche y su respuesta fue inmediata. Te están usando, dijo sin rodeos. No eres su hermana, eres un cajero automático. Jack llegó en menos de una hora con comida para llevar y su laptop. Extendimos todos los contratos sobre la mesa del comedor. Revisando cada cláusula y política de cancelación, tienes autoridad legal completa para cancelar todo, confirmó, después de leer los documentos. Pero aún dudaba, ¿debía hacerlo? Era la boda de Daniel, no pueden tener su pastel y comérselo también, me dijo Jack con firmeza. Si no eres lo suficientemente familia para asistir, no lo eres para pagar. Mientras tanto, mi teléfono no dejaba de vibrar. Daniel llamaba insistentemente, pero dejé que fuera al buzón. Sus mensajes se volvían cada vez más desesperados. Rebeca, por favor contéstame. Necesitamos hablar sobre mañana. Sé que estás molesta, pero podemos solucionarlo. No hagas nada loco. Mariana también dejó mensajes, cambiando el tono de condescendiente a casi desesperado. Parece que hubo un malentendido con los arreglos de la boda. Llámame de inmediato. Mis padres intentaron intervenir también, pero bloqueé temporalmente sus llamadas. No podía soportar más discursos sobre ser la persona más grande. Jack me alentó a mantenerme firme, por una vez en tu vida. No arregles los problemas de los demás. El viernes por la tarde, los proveedores comenzaron a llamar. Mariana estaba intentando tomar control de servicios que legalmente no le pertenecían. La novia dice que ahora está a cargo, dijo la florista. Confundida, ¿debemos seguir las instrucciones de Mariana o de usted? Preguntó el catering. Mantuve la calma profesional, pero con firmeza, todas las decisiones pasan por mí. Soy la titular de los contratos. El caos se intensificaba y podía sentir el pánico a través de sus llamadas. Habían subestimado completamente la preparación y previsión que había puesto en cada detalle. El punto de quiebre final llegó la noche antes de la boda, cuando Daniel apareció en mi oficina. Su cabello, siempre perfecto, estaba desordenado y sus ojos rojos de estrés. ¿Vas a arruinar mi boda por esto?, preguntó, mostrando por fin emoción real. No estoy arruinando nada, respondí con calma. Solo elijo no financiar mi propia exclusión. Le mostré su teléfono con los mensajes de Mariana. Tu prometida me dijo que no pertenezco a tu boda, le dije. Por escrito, su rostro se desmoronó al leerlos. Por primera vez parecía entender lo que realmente había sucedido, pero ya era demasiado tarde. Al día siguiente, toda la familia apareció en mi departamento. Daniel, Mariana y mis padres se plantaron como un equipo de intervención.
exigiendo que arreglara la situación de inmediato. Los proveedores dicen que todo está cancelado, gritó Mariana, con maquillaje corrido por las lágrimas. Correcto, dije, calmada mientras tomaba un sorbo de café. Cancelé todos los contratos a las 6 am. Mi padre estalló, está siendo rencorosa y vengativa. Es el día de la boda de Daniel. Hoy es sábado, corrigí con voz firme. La boda de mañana no existe sin mí. Marianne se desplomó. No puedes hacer esto, sollozó. Vienen 150 invitados. Me dijiste que no pertenecía aquí, respondí con voz de acero. No voy a pagar para no pertenecer. Daniel finalmente habló. Rebeca, nunca dije que no pudieras venir. Nunca dijiste que sí, tampoco, repuse, mostrando nuevamente los mensajes. Fuiste tú quien me dijo que no complicara las cosas. Marianne intentó negociar desesperadamente. Podemos solucionarlo. Ahora sí puedes venir a la boda. Reí, recordando su tono condescendiente el día anterior. Lo siento, Mariana. Entiendo perfectamente que no me quieres ahí. Mi madre suplicó entre lágrimas. Piensa en los invitados, en todo lo planeado. Mi padre intervino, pero es su hermana. Exacto, dije. Soy su hermana y lo olvidaron cuando importaba. Marianne cayó en mi sillón. No tendremos nada. Ni lugar, ni comida, ni flores. Exactamente lo que querías, respondí. Una boda sin mí. Daniel se quedó en shock. No puedo creer que no hagas esto, dijo. No hice nada. Solo dejé de hacer todo por ustedes. El silencio llenó la habitación. Solo se escuchaban los sollozos de Mariana. Finalmente comprendieron que sus acciones tenían consecuencias. El sábado por la mañana, la tensión en mi apartamento era palpable. Marianne, Daniel y mis padres seguían allí intentando convencerme de revertir mi decisión. Cada palabra que decían parecía un eco de sus propios miedos, miedo a enfrentar la realidad, miedo a asumir las consecuencias de sus acciones, miedo a perder la comodidad de haber ignorado mi dignidad por tanto tiempo. Rebeca, por favor, suplicó Daniel con la voz quebrada. Solo quiero que esto se solucione antes de mañana. ¿Solucionar? Pregunté con calma, pero con firmeza. No hay nada que solucionar. Todo está bajo control y los contratos están cancelados. Marianne se llevó las manos al rostro, llorando de frustración. No puedes hacer esto, gritó. Toda la boda se arruinará. Respiré hondo, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros. Cada lágrima, cada palabra desesperada, reforzaba mi claridad. Ellos habían tomado mis regalos, mis esfuerzos y mi generosidad como algo dado por sentado. Pero esta vez yo mantenía el control. Mi madre intervino. Con una voz apenas temblorosa, Rebeca, piénsalo. Todos los invitados, el esfuerzo. Los invitados vendrán a una boda que no existe si yo no estoy allí, dije con voz firme. Cada arreglo, cada flor, cada plato, cada nota de música estaba bajo mi control. Si no soy bienvenida, no pagaré para ser excluida. Daniel se quedó en silencio, mirando el rastro de mensajes y notas que había mostrado días antes. Por primera vez, sus ojos reflejaban la comprensión de lo que realmente había ocurrido. No era solo Mariana. No era solo la boda, era toda una dinámica familiar que había ignorado mis límites durante años. Marianne intentó un último esfuerzo. Con voz temblorosa, podemos ajustar todo. Todavía hay tiempo. Puedes venir. Sonreí con calma, apenas perceptible. No, Mariana. Lo siento. No voy a financiar mi exclusión. He dejado de ser invisible en silencio. Mi padre resopló. Frustrado, estás siendo demasiado rígida, hija, no rígida. Papá, respondí, precavida. Nunca subestimé los contratos ni mi seguridad financiera. Cada paso que di fue consciente. Ahora ustedes enfrentan las consecuencias de su indiferencia. El silencio volvió a llenar la habitación, pesado y definitivo. Marianne estaba abatida, llorando en el sillón, mientras Daniel se sentaba en una esquina, aún procesando. Mis padres se miraban, finalmente comenzando a entender que habían priorizado la paz y la comodidad sobre la justicia y mi dignidad. Fue entonces que decidí organizar la logística final para cancelar todo formalmente. Llamé a cada proveedor, el lugar, el catering, el fotógrafo, la florista, la banda. Cada uno estaba sorprendido, pero profesional. Explicaba que los contratos eran míos y que, debido a la exclusión injusta que había sufrido, estaba ejerciendo mi derecho a cancelar. Todos entendieron, revisaron los términos y confirmaron la cancelación sin mayores penalidades. Mientras hablaba por teléfono, sentí una mezcla de liberación y tensión. Por fin, cada flor, cada mesa, cada detalle que había cuidado durante 6 meses estaba bajo mi control total, y ya no sería utilizado para humillarme o borrarme de una celebración que yo había hecho posible. Jake me llamó para asegurarse de que todo marchara según lo planeado. ¿Todo bajo control?, preguntó sin respondí. Esta vez, la justicia es silenciosa, pero real. Por la tarde, Mariana llamó nuevamente. Su voz estaba teñida de pánico y desesperación. Rebeca, no sabes lo que estás haciendo. Los invitados, la familia. Sé exactamente lo que estoy haciendo, contesté con voz firme pero tranquila. Aprendí que ayudar a quienes no me valoran tiene un límite. Hoy ese límite se cumple.
Al final del día, mientras colgaba, sentí algo que no había experimentado durante años, una claridad silenciosa. Un poder sereno que provenía de respetar mis propios límites y dejar de poner a los demás por encima de mi dignidad. Mi apartamento estaba en silencio. El eco de sus súplicas se desvanecía y por primera vez podía escuchar mi propia voz interna diciendo que estaba bien decir no, que estaba bien proteger lo mío y que, a veces, la justicia más poderosa no es ruidosa ni dramática, es firme, calculada y silenciosa. El domingo por la mañana, la calma que esperaba nunca llegó. Los proveedores empezaron a llamarme con dudas y, aunque la mayoría ya estaba al tanto de los contratos, algunos aún buscaban confirmación. Cada llamada me recordaba la magnitud de lo que había hecho. No solo estaba protegiendo mi dignidad, sino que también estaba obligando a Mariana y Daniel a enfrentar las consecuencias de su indiferencia y manipulación. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes de Daniel. Cada uno era un intento desesperado de arreglar la situación, de convencerme de regresar y salvar lo que ellos consideraban su día perfecto. Leí uno tras otro, con una mezcla de tristeza y certeza. Rebeca, por favor, no es demasiado tarde. Todo puede solucionarse. Te necesitamos. Pero yo había aprendido que la generosidad ciega no siempre se recompensa. Esta vez, mi silencio era mi fuerza. No respondí. Mientras revisaba los contratos y confirmaciones de cancelación, Jake me miraba desde su silla, con una expresión que mezclaba orgullo y asombro. No solo recuperaste tu control, Rebeca. Les enseñaste algo que jamás olvidarán. Asentí en silencio, sin buscar aprobación. La justicia, pensé, no siempre necesita aplausos. A veces se manifiesta en la calma que queda después del caos. A media mañana, Mariana llamó directamente. Su tono ya no era el de superioridad ni el de dulzura envenenada. Era un hilo de desesperación que apenas podía sostener. Rebeca, esto es demasiado. La familia está furiosa contigo, dijo, entrecortada, demasiado, repetí suavemente. Es lo que ustedes hicieron al ignorar mis límites y tratarme como un accesorio. Todo tiene consecuencias, Mariana. Mi madre también intentó intervenir, llamándome con voz suplicante. Hija, piensa en los invitados, en tus hermanos. Colgué con calma. Sus palabras ya no podían tocarme. Durante años, había sido la fija en la familia, la que sostenía todo, mientras los demás se llevaban el crédito y la atención. Hoy, por primera vez, estaba priorizando mi propio valor y mis propios límites. El mediodía trajo un silencio extraño. Mariana y Daniel se encontraban intentando reorganizar la boda desde cero. Llamadas a proveedores, cancelaciones urgentes, correos explicativos. Todo mientras lidiaban con la vergüenza de que su día soñado se desmoronara por la primera vez ante un obstáculo que no podían manipular. Observé cómo se desarrollaba el caos desde mi sala, con Jake a mi lado y la sensación de claridad aumentando. Cada contrato cancelado, cada mensaje guardado, cada evidencia de su comportamiento hostil consolidaba algo que había tardado años en aprender. No podía ni debía permitir que otros borraran mi valor finalmente. Alrededor de las 4 de la tarde, Daniel llamó una última vez, esta vez con un dejo de resignación en la voz. Rebeca, entiendo ahora. No debería haberme quedado callado. No debería haber permitido que esto pasara. Es tarde, Daniel, dije con serenidad, pero quizás es un comienzo. Aprender a respetar a los demás, incluso a los que amas, es parte de crecer. Mientras colgaba, sentí una mezcla de alivio y libertad. Las consecuencias no habían sido sencillas ni bonitas, pero eran justas. Mariana y Daniel enfrentarían la realidad de sus decisiones, y yo podía finalmente soltar años de silenciosa frustración y sentir que, por primera vez, mi voz y mis acciones importaban. Por la noche, me senté frente a mi escritorio, revisando los contratos y asegurándome de que todo quedara en orden. El silencio de mi apartamento ya no era vacío. Era un testimonio de control, justicia y claridad. Esta vez, el poder no estaba en los gritos ni en la humillación, sino en la calma que sigue a la firmeza. En la certeza de haber hecho lo correcto por mí misma, el lunes llegó con un aire extraño, pesado pero liberador al mismo tiempo. Mariana y Daniel habían logrado reagruparse lo suficiente para intentar salvar lo que quedaba de su boda. Aunque la realidad era innegable, sin mis fondos, sin mis decisiones logísticas y con los proveedores ahora cautelosos. Su día perfecto se había reducido a un evento pequeño y limitado. Cada llamada que recibían de los proveedores llevaba implícita la lección que yo había decidido enseñar. El respeto y la inclusión no pueden comprarse con dinero. Recibí un mensaje de Daniel a primera hora, esta vez con un tono diferente, más reflexivo. Rebeca, entendimos lo que pasó. Lamento cómo manejamos todo. Gracias por todo lo que hiciste. No respondí de inmediato. Esta vez no era una guerra de palabras, ni un momento para demostrar nada. Solo observé cómo asumían, finalmente, la responsabilidad de sus actos. La presión que habían sentido me permitió ver algo que antes había estado nublado por la decepción. Daniel, aunque tarde, estaba aprendiendo sobre límites y justicia.
Ese mismo día, mis padres se presentaron en mi oficina, no para interceder ni juzgar, sino con un gesto genuino de disculpa. Mi madre bajó la mirada y murmuró: hija, sentimos no haberte apoyado antes. Te subestimamos y elegimos la comodidad de los demás por encima de tu dignidad. Mi padre asintió, sin palabras, solo con una expresión de reconocimiento. Era un cambio sutil, pero significativo. Después de años de sentirme invisible, por primera vez mi voz y mis límites habían sido respetados, incluso por quienes más me habían fallado. Marianne finalmente llamó, esta vez sin condescendencia, solo con una tensión evidente: Rebeca, lo siento, no supe ver cómo te traté, no fue justo. No necesitaba palabras grandiosas ni promesas vacías. Su disculpa, aunque tardía, era un reconocimiento de la verdad. Sus acciones tenían consecuencias. Y esa lección, aunque dolorosa para ellos, era la que aseguraba que nunca más podrían tratarme como un accesorio. 3 meses después, Daniel organizó una ceremonia mucho más íntima. Un pequeño restaurante con solo familiares y amigos cercanos. Para mi sorpresa, cada gesto del evento estaba cargado de respeto y consideración hacia mí. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí incluida de verdad como parte de la familia, no como la fuente de recursos que otros podían explotar. La comida era sencilla, las flores modestas, pero la atmósfera estaba llena de genuino afecto. Sentada allí, observando a Daniel sonreír mientras decía unas palabras que reflejaban su aprendizaje, sentí una mezcla de alivio y paz. La lección había sido dura, pero necesaria. Había dejado claro que la generosidad sin límites no significa tolerar la exclusión. Había recuperado mi poder y mi voz. Esa noche, en mi hogar, abrí mi diario y escribí: amar no significa permitir que a otros te borren. La justicia más profunda comienza en reconocer tu propio valor. Fue un cierre silencioso, pero profundo. El dinero, que había destinado originalmente para una boda ostentosa, lo usé finalmente para un viaje solo a Italia. Un descanso que me permitió reconectar conmigo misma, con mis decisiones y con la claridad de que establecer límites no es egoísmo, sino supervivencia emocional. Aprendí que a veces, la mayor victoria no está en hacer que otros paguen por sus errores, sino en no permitir que su indiferencia te afecte, que tu valor no depende de lo que otros acepten o reconozcan, y que, finalmente, ser firme y justo contigo mismo puede transformar incluso las traiciones más profundas en libertad y respeto propio. Donde antes hubo silencios incómodos y miradas que me ignoraban, ahora había reconocimiento y lecciones aprendidas. Esta historia, aunque dolorosa, se convirtió en un recordatorio de que las relaciones más auténticas se construyen sobre respeto mutuo, no sobre sacrificio unilateral. El día de la ceremonia final llegó con un aire de calma que contrastaba completamente con el caos que había vivido meses atrás. El restaurante estaba decorado con simplicidad, unas pocas flores frescas, luces cálidas y mesas dispuestas de manera íntima. No había ostentación, ni agendas ocultas ni tensiones invisibles, solo personas que realmente querían celebrar el amor y la conexión sincera. Daniel me miró con una mezcla de gratitud y respeto antes de entrar al salón. Su sonrisa ya no estaba cargada de culpa ni nervios. Era auténtica, liberadora. Por primera vez, nuestra relación de hermanos se sentía equilibrada. El gesto de haberme incluido plenamente, sin reservas ni condiciones, hizo que todo el sufrimiento anterior pareciera un aprendizaje indispensable. Marianne, aunque presente, mantuvo una distancia respetuosa. No hubo disculpas teatrales ni intentos de suavizar lo que había pasado. Su comportamiento reflejaba finalmente que había comprendido las consecuencias de sus actos. No necesitaba reconocerlo en voz alta para que su ausencia de manipulación hablara por ella. El respeto había reemplazado la tensión. Durante la ceremonia, mientras Daniel y su ahora esposa intercambiaban votos, sentí una profunda satisfacción silenciosa. No por haberles dado dinero, ni por haberles enseñado una lección, sino porque, al mantenerme firme, había protegido mi dignidad. Cada sonrisa sincera, cada palabra de cariño de los invitados hacia mí, era una confirmación de que había tomado la decisión correcta. Había establecido límites y, al hacerlo, había recuperado control sobre mi propia vida. Al final, cuando los novios se acercaron a agradecerme personalmente, hubo un instante de reconocimiento verdadero. Daniel dijo simplemente: gracias por todo, y por enseñarnos lo que significa respetar. No hubo necesidad de palabras largas ni de explicaciones. Era un reconocimiento silencioso de que mi firmeza había cambiado la dinámica familiar. Marianne no habló mucho, pero sus ojos revelaban un entendimiento tardío. La generosidad no es licencia para la exclusión ni para tratar a alguien como un recurso. Esa noche, al volver a casa, me senté frente a mi ventana con una copa de vino y respiré profundamente. Por primera vez en años, no sentí la necesidad de ser la que arregla todo para los demás. No había resentimiento, solo claridad. Había aprendido que los límites no son castigos, son protecciones, que el amor sin respeto es solo manipulación,
y que a veces la decisión más poderosa es dejar de arreglar la vida de quienes no valoran tu presencia. Mi viaje a Italia, planeado con los fondos que recuperé, se convirtió en un símbolo tangible de independencia y recuperación personal. Cada ciudad visitada, cada calle recorrida en soledad, me recordaba que el verdadero poder no reside en controlar a los demás, sino en proteger tu propia dignidad y establecer tus propios términos. Al reflexionar sobre todo lo sucedido, entendí que la vida tiene una manera curiosa de equilibrar lo que damos y lo que recibimos. La traición más dolorosa puede transformarse en claridad y la indiferencia de los demás puede revelar nuestra fuerza interior. No se trata de vengarse, sino de mantener integridad frente a quienes intentan pisotear tu valor. Y así, mientras el sol se ocultaba sobre la ciudad, supe que, finalmente había cerrado un capítulo. No con rencor, sino con una paz silenciosa y firme. Mi voz, mis decisiones y mis límites habían sido respetados. Y eso, más que cualquier celebración, era la verdadera victoria. Porque a veces, la mayor justicia no es la que imponemos a otros, sino la que nos concedemos a nosotros mismos.